Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a trabajar de vuelta con hilos. En este caso hice solicitar el ingreso de una palabra por la entrada del teclado y al presionar el Enter, o sea, la tecla Enter, debería imprimir 10 veces dicha palabra, pero carácter por carácter, empleando thread. ¿Sí? Bien, para esto vamos a nuestro proyecto del video anterior. ¿Sí? Ejemplos, hilos, teníamos dos carpetas, dos paquetes. Aquí dentro de la carpeta vamos a crear un nuevo paquete y le vamos a poner palabra. ¿Sí? Palabra lo podemos poner ahí. En este paquete vamos a crear el hilo S para que muestre una frase ingresada por el usuario 10 veces. Bien, vamos a crear y le vamos a poner, le pongamos palabra, le pongamos palabra, así minúscula, que no tenga nada. Vamos a crear una clase. Bien, esto es lo primero que vamos a tener que hacer. Bien, aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es crear una clase main para probar que tenga este hilo, ¿sí? Que se llama palabra, ¿sí? O si quieren le pongamos hilo palabra, ¿sí? Que sea mejor. A ver, vamos a cambiar el nombre, vamos a poner refactor, ¿dónde está refactor? Rename. Aquí le vamos a poner hilo palabra, ¿sí? Para que se entienda mejor. Hilo palabra, ¿sí? Ahí se va a entender mucho mejor. Aquí vamos a crear un main class, vamos a poner, le vamos a poner main probar palabra, hilo palabra. Sí, ahí está. Que tengo un método principal, main. Seleccionamos ahí. Fíjense, tenemos el que va a probar y el hilo que vamos a crear. Bien, en este caso nos pide a nosotros que se ingrese, que dice una frase o una palabra. Sí, una palabra y la imprimimos 10 veces. Bien, bueno, la primera idea entonces es que nuestro hilo que está aquí reciba esa palabra desde aquí. Primera idea entonces en su main es pedir la palabra, ¿o no? Entonces vamos a hacer un escáner, ¿sí? Control espacio, fíjense, se importa el escáner para la lectura de datos por consola. Le ponemos SC, el nombre de mi objeto. Así se va a llamar el escaneador. ¿Sí? Le vamos a dar New y va de vuelta a escáner, control espacio, y ahí elegimos el primero que dice file, args. Y aquí como argumento le vamos a pasar system, la primera en mayúscula, .in, que me permite leer datos por el teclado. System.in, ahora lo que vamos a hacer es ¿cómo hace para pedir una palabra? Y bueno, mostrar un CISO, le pedí sí, ingrese una palabra. Sí, dos puntos y vamos a leer una palabra. ¿Qué va a ingresar una palabra? Y un tipo string. Entonces voy a crear una variable que se llame palabra. Palabra y vamos a usar el escáner SC. O sea, estoy usando este escáner. Le ponemos punto y vamos a hacer la lectura. Vamos a usar next line. Para leer un dato string se usa next line. ¿Sí? O next line, como quieran decir. Ahí está. Se guarda en la variable palabra y listo, ya tenemos la palabra que se ingresó por teclado. Vamos a probar si esto funciona antes de hacer todo lo demás. Si ejecutamos esto y vamos a ver. Ingresa una palabra. Si está corriendo, ingresa una palabra, por ejemplo, Cristian. Ahí está, y fíjense, se ingresó correctamente, ya tengo la palabra. Si queremos nosotros que no aparezca aquí el ingreso, sino que aparezca aquí, pueden hacer en vez de print ln, ponen print, nada más. Fíjense cómo varía la ejecución. En este caso el cartelito donde voy a ingresar los datos por teclado al lado de esta frase. Fíjense. Aquí, Cristian. ¿Vieron? Bien, vamos a trabajar con esto. Le dan Enter, se ingresó esa palabra y se guarda en esta variable palabra. Cristian, ¿dónde se guardó? En palabra. Bien, entonces ya estamos seguros que podemos leer una palabra por el teclado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Prácticamente que lo tiene que mostrar carácter a carácter. ¿Pero quién? El hilo. Sí, ¿no? Este hilo. Bien, la primera idea es lo que vamos a hacer ahora es, vamos al hilo, presionamos en el hilo, obvio que esto va a ser una extensión para que sea un hilo, todavía no es un hilo, vamos a hacer un extends y vamos a decir de la clase thread, ahí está, avalanche, listo, ya esto ya es un hilo de verdad. Ahora, lo que vamos a crear es dos atributos, ¿sí? Este hilo va a tener dos atributos. Uno, que va a ser el nombre del hilo, ¿sí? Para que saber qué hilo se está ejecutando y lo podamos visualizar mejor en la pantalla. En el nombre del hilo, ¿sí? Puede ser hilo 1, hilo 2, hilo 3, ¿bien? Y luego private vamos a crear otro atributo que represente a la frase que va a contener, o sea, esta palabra. ¿Es un string también o no? Vamos a decir palabra, ¿sí?
Un hilo va a contener un nombre, que es el nombre del hilo, y la palabra que va a contener. Luego vamos a crear un constructor. Para crear un constructor, fíjense, pueden apretar Alt, Shift, S y le aparece aquí el menú. ¿Sí? O si no lo saben hacer así con las teclas, clic derecho, aquí en cualquier lado de la pantalla, si adentro de los paréntesis de abro llave y cierro llave, vamos a crear un constructor. Van aquí, se eligen, creo que era Source, generar, ahí está, generar constructor usando los files, usando los campos. Fíjense que ahí me aparece prácticamente nombre, palabra o no. Vamos a crear un constructor con estos dos datos. Palabra, generar, y ya tenemos nuestro constructor. No era necesario hacer prácticamente nada, ya estaba creado. Si quieres crear un constructor vacío, es lo mismo, los mismos pasos. Sí, fíjate, ahí está. Pero en este caso, si vos querés que sea vacío, deselecciona todo, o sea, lo que no tenga nada. Fíjense, y limpiamos este super de aquí. Bien, y ya tenemos dos constructores. Podemos llamar a este o a este cuando queramos construir la clase esta. ¿Sí? Un objeto de esta clase. Bien, fíjense, tenemos dos constructores. No va a haber ningún problema que tenga dos constructores. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos constructores? A simple vista te das cuenta que es la cantidad de parámetros. Este tiene 2 y este no tiene nada. Por tanto, puede existir dos constructores con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Bien, en este caso, fíjense este constructor que recibe un string que es un nombre. Entonces, desde algún lado, afuera de esta clase, afuera, en cualquier lado, afuera, yo le tengo que mandar un nombre por el constructor. Y por acá le voy a mandar una palabra. Por ejemplo, yo le voy a mandar hilo 1 y acá le voy a mandar, no sé, frase Cristian. Entonces acá va a llegar 1, se va a guardar el nombre. Fíjense este nombre, estos dos están de color azul. Y estos son los atributos entonces, están haciendo referencia a esto. Los atributos de esta clase. Es como que llega el 1 está aquí y se guarda en esta variable. En este atributo sería, ¿sí? Nombre. Llega una palabra, palabra está aquí y se guarda en la variable palabra. ¿Vieron? Eso vamos a hacer, que un dato llegue por aquí y se conecte, un dato llegue por aquí y se conecte y me creo el hilo con estos dos valores que llegan. Y vamos a probar eso antes de seguir para ver si llegan correctamente antes de hacer todo lo otro. Bien, de paso ven un poco de la parte de objeto. Para crear prácticamente un objeto de este hilo, ¿cómo se llama la clase? Hilo palabra, bueno, ponéis hilo palabra, ¿qué no? Hilo palabra, yo no me lo acuerdo, pero hilo palabra. Fíjense, me aparece en rojo, ¿sí? Puedes hacer dos formas. Una, presionar aquí y acá no te da la opción porque está mal más o menos escrita. O otra, apretar control espacio. Y fíjate, ahí te aparece hilo palabra. Por lo menos tenés que escribirla bien, ¿sí? Un poco, ¿sí? Y le das aquí y ahí te va a aparecer el import acá arriba. ¿Sí? ¿De dónde está? Bueno, en este caso está en el mismo lugar, ¿sí? No hay ningún problema. Acá, como lo va a llamar hilo, le podemos llamar al objeto, llama new, y vamos, ¿cómo se llama el constructor? Siempre el mismo nombre que tiene la clase, ¿o no? Fíjate tus constructores, ¿cómo se llama? El mismo nombre que la clase, ¿o no? ¿Te diste cuenta? Sí. Y entonces acá vamos a poner hilo palabra. Estamos creando un objeto hilo ya. Ve, tenés el que tiene 0 parámetros y el que tiene 2. Vamos a elegir este que tiene 2. Bien. Aquí fíjate, vuelvo a mandar un nombre. Yo puedo mandar, no sé, entre comillas, por ejemplo, un 1. Y lo 1 va a ser. Y aquí, palabra, ¿qué palabra le vamos a mandar? ¿Qué frase? Bueno, esta, la variable palabra. Si acá donde guardaste lo que ingresaste por teclado se llama P, aquí vas a poner P, ¿o no? ¿Sí? Y al final va un punto y coma. Bien, se llama palabra, bueno, pones palabra. De esta forma estaríamos enviando un nombre al hilo y una frase al hilo también. Y lo recibo por aquí. Aquí se conecta, llega ese nombre y acá llega esa palabra y se completan estos dos atributos. De esa forma el hilo ya tiene datos. Para ver que llegaron correctamente vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Clic secundario, clic derecho, generarte y vamos a generar ToString, ¿sí? Source ToString. Van a elegir los dos atributos, le dan en generate. Este es un método que se crea, que cada clase tiene un método que me sirve a mí para mostrarme lo que contiene, que he llenado prácticamente en los atributos de la clase. Estos atributos, que he llenado aquí, que he llenado aquí. Fíjense, acá está el nombre y acá está palabra, son los mismos que están aquí o no. Si tuvieran más, acá también aparece. Bien, entonces vos ya le diste estos valores, ¿a quién? A tu hilo.
o no. Y vos para mostrarlo, ¿cómo hace para mostrar si han llegado esos datos? Bueno, pone en un CISO, pones hilo.to string. Bien, vamos a dar a ejecutar. Guardamos y ejecutamos. Bien, acá me faltó guardar algo, ¿no? Aquí, esto. Vamos a correr. Sí, ahí está ejecutando. Ahí está, ingresa una palabra. Cristian. Le das enter y fíjate, acá está tu hilo. Ese hilo punto toString está llamando a quién, a esto que me muestre. Hilo nombre guión, que es esto. Y porque aparece nombre, aparece un 1. Y 1, pues vos le mandaste un 1, que no. Fíjate, ese 1 viajó y por medio del constructor y se llenó. En el atributo palabra que aparece Cristian. Entonces tu objeto ya tiene prácticamente esos valores. Bien, como ya vieron prácticamente que un objeto, cuando vos le mandas datos por el constructor, el objeto se crea con esos valores que vos le mandaste. ¿Vieron? ¿Está bien o no? Se crea. Bien. Como ya vimos, eso es prácticamente para que usted entienda el concepto de objetos, ¿sí? Ahí está. Ya borramos esto, ¿sí? Bien, hasta ahí quedamos. Ahora ya sabemos que los datos que vamos a mandar prácticamente llegan a nuestro hilo. Bien, entonces ya podemos borrar si quieren el toString, lo borran, no hay ningún problema. O lo dejan ahí, no va a estorbar tampoco. Sí, yo en este caso lo voy a borrar, ¿sí? Porque me pedían el método room. Bien, como esto ya hicimos que esta clase sea un hilo, por la extensión de la herencia con la clase thread, van a crear aquí room. Van a poner room, control espacio, y fíjense acá el método room. ¿Sí? Va a aparecer el método room. Ahí está. Bien, es una sobreescritura, void se llama room, no recibe nada, y aquí borramos su contenido. En este caso lo que tenemos que hacer es mostrar prácticamente esa palabra que me mandaron carácter por carácter. ¿Sí? Como lo logramos, vamos a poner primero un CISO, un sistema open line, ¿sí? Control espacio, y vamos a mostrar, vamos a decir un mensaje, comenzó